Muy buenas tardes. En nombre de la Dirección de Control Interno y su área antifraude y de monitoreo transaccional de Cabipetrol, les damos una cordial bienvenida a la conferencia Prevención del Fraude Financiero, la cual hace parte de las actividades de nuestro día antifraude, que se ha creado para la protección y cuidado de los recursos de nuestros asociados a través de la formación de sus familias y de ustedes como asociados. El tema que vamos a tratar hoy cumple con uno de los propósitos por los que fue creado este fondo de empleados, que es el bienestar integral de ustedes. La conferencia busca dar a conocer las últimas tendencias en amenazas cibernéticas, delitos informáticos y fraude, así como las tecnologías para detectarlo, prevenirlo y atacarlo, buscando promover la sensibilización y el fortalecimiento de la protección de datos personales y la confidencialidad de la información. Al final de esta conferencia vamos a tener un espacio para que nuestro conferencista resuelva las inquietudes que ustedes puedan llegar a tener, así que para ello queremos invitarlos a que las registren en el módulo de preguntas y respuestas que está ubicado en el menú inferior de sus pantallas. Asimismo, les recordamos que en los próximos días van a encontrar la grabación de esta actividad en nuestro canal de YouTube, @Cabipetrol Fondo de Empleados. Hoy nos acompañan como conferencistas Gustavo Garzón, ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos y MBA de la Universidad de Nebrija, España. Cuenta con más de 18 años de experiencia liderando equipos y programas de ciberseguridad con estándares internacionales. Y Carlos Beltrán, ingeniero de sistemas, especialista tecnológico en gestión de bases de datos y seguridad, con experiencia laboral en el campo de la seguridad de la información, la ciberseguridad y en la atención, gestión y respuesta a incidentes de seguridad informática. Así que bienvenidos Gustavo, Carlos, y bienvenidos a todos nuestros asociados. Hoy la idea es que repasemos un poco esas medidas que debemos tomar para protegernos de esos fraudes, los fraudes ya conocidos, pero también fraudes que están muy de moda ahora y que no son tan conocidos, como tenemos por ejemplo de los códigos QR o ahora, digamos, suplantación a través de inteligencias artificiales. Para eso nos vamos a remitir con el ingeniero Carlos Beltrán, quien nos va a dar un tour por todo lo que está pasando en este momento, dado que él trabaja en el día a día precisamente con la resolución de este tipo de delitos informáticos a nivel corporativo y a nivel personal. Carlos, bienvenido y adelante. Gracias, Gustavo. Muy buenas tardes, Cabipetrol. Muchas gracias por la invitación. Estimados asociados a Cabipetrol, también muchas gracias por participar de estos eventos que nos permiten conocer finalmente todas estas modalidades delictivas y pues más que esto, pues cómo prevenir la generación del fraude financiero. Entonces, sin más detalles, vamos a dar inicio a nuestra presentación que la hemos denominado Prevención del Fraude. Bueno, muchas gracias y nuevamente pues darle la bienvenida a esta charla que es muy importante, como les decía, que nos permite a nosotros conocer cuáles son esas modalidades de fraude, cuáles son esas modalidades del fraude y cómo las podemos prevenir, y por eso hemos denominado, digamos, esta charla así, Prevención del Fraude. Dentro de nuestra agenda, pues vamos a hablar sobre las leyes y ámbito jurídico de los delitos informáticos en Colombia, sobre precisamente esas modalidades del fraude, la prevención del fraude precisamente, cuáles son esas tendencias antifraude que hay hoy en día y pues algunas recomendaciones y acciones que podemos realizar para precisamente evitar ser víctima de este fraude. Entonces acá, digamos, entrando en materia, en cuanto a leyes y ámbito jurídico de delitos informáticos en Colombia, contarles que sumado al Código Penal se creó la ley 1273 de 2009, donde se habla sobre o se tipifican los delitos informáticos en Colombia. Entonces, porque, digamos, eso no existía. Entonces, si a alguien le robaban su dinero de su cuenta de ahorros, entonces digamos que eso era un hurto, pero pues no, digamos, no estaba todavía tipificado que era un hurto por medios informáticos. Entonces, esta ley lo que buscaba precisamente es eso, de catalogar o categorizar todos estos delitos precisamente y hacer que fueran parte de este Código Penal. Entonces, por eso se crea esta ley 1273 y esta ley, digamos, siempre enmarcada o siempre la hace cumplir el Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional de Colombia a través de su Centro de Capacidades Cibernéticas para Colombia C4.
Contarles que lo que ustedes ven en pantalla es un boletín que ellos generan mes a mes o bimensual sobre precisamente ese comportamiento de las amenazas, o perdón, ese comportamiento de los delitos informáticos que ellos investigan a diario. Entonces, si ustedes ven en pantalla, ustedes ven un comparativo entre el año 2022 y el año 2023 y ven una serie de cifras que van creciendo, ¿no? A nivel de casos. Entonces, cuando ese hurto por medios informáticos, lo que les decía, entonces, que es que le robaran a uno su dinero de su cuenta, entonces ha crecido. Entonces, hay, digamos que los tengo señalizados así en ese cuadrito rojo, porque digamos son como los más relevantes para poderlos mostrar. Alrededor de 20.665 casos que han sido investigados. Luego viene la suplantación de los sitios web, que no es otra cosa que una denominación de lo que más adelante les voy a explicar, que se llama phishing, ¿sí? Que es suplantar un portal transaccional, un portal financiero, precisamente para hacer que las personas lleguen a este sitio y pues controlen ingresen sus datos para que después, digamos, estas personas que estén detrás de estas campañas pues puedan hacerse a esta información y sustraer los dineros, ¿sí? También vemos el uso de software malicioso, pues que también viene en diferentes campañas, como por ejemplo, campañas de infracciones de tránsito, campañas de citaciones de la Fiscalía General de la Nación, campañas de evasión de impuestos de la DIAN, y que finalmente detrás de eso todo lo que viene es un andamiaje de amenaza que hace que puedan tener el control de nuestros dispositivos móviles, llámese celulares y demás, o de nuestros computadores, ¿sí? Entonces, y vienen en ese tipo de denominaciones. Y pues ustedes ven también, digamos, a nivel de ciudades y departamentos de mayor afectación, ustedes ven que está encerrado Bogotá. Pues Bogotá porque es como el centro de acopio, es donde todas las regiones del país convergen, ¿sí? Por ser la capital del país. Entonces vemos que es elevado, digamos, el incremento del delito informático, de la cibercriminalidad, sin pues dejar a un lado las diferentes capitales del país: Medellín, Cundinamarca, Cali, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Santa Marta, entre otros, donde se acopia, digamos, todo el tema de los delitos cibernéticos. En este caso, para ver el balance acá, entonces vemos en el año 2023 un total de 45.235 casos que han sido, digamos, reportados e investigados por el Centro Cibernético de la Policía Nacional. Entonces vemos que es bastante los casos a nivel de fraude. Hay unas actividades de gestión que ellos hacen, entonces hay unas capturas que hacen por delitos informáticos. En este caso hicieron unas 204 capturas, han gestionado incidentes también, han hecho charlas de ciberseguridad, alertas y contenidos preventivos también han generado. Entonces digamos que es un papel importante que juega la Policía Nacional a través de su centro cibernético policial para advertir todas estas actividades relacionadas con el cibercrimen. Entonces, por otra parte, si quieren me ayudas por favor a pasar el video número 1, que quisiera, digamos, que nos pueda contextualizar cómo los ciberdelincuentes pueden obtener información nuestra de una forma muy fácil y sencilla, a través de información que nosotros mismos les entregamos y donde nosotros pues abrimos esa puerta, ¿sí? Y ellos pues ingresan, como dice el adagio popular, como Pedro por su casa. Entonces, si quieres, por favor, me ayudas y mostramos el video número 1. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Nee. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven.
3, 4 De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, entonces de acuerdo al video que habíamos visto, pues esta es la forma más fácil de cómo nosotros entregamos la información. Entonces, digamos que es importante o es recomendable, digamos, que no toda la información la subamos allí, ¿sí? O tengamos, digamos, parametrizada qué información subimos y compartimos. Entonces, por otra parte, contarles sobre ya las modalidades del fraude. Entonces, dentro de esas modalidades del fraude, pues ya conocemos lo que es el phishing, entonces ya lo voy a explicar acá detalladamente, que finalmente el phishing es la forma o el camino o el vehículo que utilizan los delincuentes para llegar a todos nosotros, ¿sí? Entonces, ellos, digamos, montan campañas con mensajes que hacen que nosotros, como usuarios, generemos nosotros nuestra atención. Entonces, por eso es que lo hacen de esa forma. Entonces, aquí como vemos en pantalla, digamos, esa descripción o esa definición es que envían correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes instantáneos, ¿sí? Que parecen provenir de sitios legítimos y pues estos mensajes finalmente que solicitan información confidencial. Entonces, se valen, digamos, de técnicas como la ingeniería social, que no es otra cosa que buscar generar confianza para sustraer información que yo quiero obtener. Entonces, puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través de un mensaje de texto, puede ser a través de un correo electrónico. Finalmente, lo que buscan es sustraernos información para precisamente cometernos un fraude. En este caso, el phishing se envía a muchas personas al mismo tiempo en busca de que estas personas caigan, digamos, en este fraude. Entonces, acá, como lo vemos en la imagen, envían, digamos, un mensaje hacia muchas personas y que de dónde han obtenido mi información, pues, así como lo vimos en el video, a través de las diferentes redes sociales, fuentes de información, obtienen mi información. Ay, pero ¿cómo obtuvieron acceso a mi cuenta de correo? Entonces, fácil. De pronto uno cuando va un fin de semana a descansar, se va a dar un paseo por un centro comercial a comerse un helado, de pronto en las entradas se encuentra un tema de que raspe y gane, y entonces uno dice, ay, venga, pues lo máximo que puede pasar es que no me gane nada, y entonces uno entrega su cuenta de correo, entrega sus datos personales, y aún así uno autoriza el tratamiento de sus datos personales. Entonces ahí es donde uno está entregando su información, su cuenta de correo, y por eso es que le empieza a llegar a uno publicidad, y por eso es que le empiezan a uno a llegar a este tipo de fraudes, ¿sí? Por otra parte, algunos ejemplos comunes, entonces, por ejemplo, que usted les llega un mensaje de texto o les llega un correo electrónico a su cuenta de correo, donde le dice que usted tiene un paquete embolatado por DHL, entonces que usted debe ingresar a una URL donde le dice que para hacer el posible seguimiento, entonces usted dice, venga, voy a ingresar, pero después usted se acuerda y dice, no, pues es que a mí quién me va a enviar paquetes y yo no tengo nada que ver con eso, pero aún así uno ingresa porque, digamos, uno siempre trata de establecer qué es lo que viene para uno y por qué le está llegando a uno. Entonces, con eso es que juegan los cibercriminales. O le llega algún enlace a través de correo, venga, ingrese que la nueva actualización de Facebook, entonces uno ingresa ese enlace, pero pues uno nunca se fía en la parte de arriba que realmente diga Facebook,
¿sí? Y pues yo ingreso y yo veo algo que para mí, en mi imagen visual, es parecido a mi red social, porque ingreso todos los días. Entonces, pincho allí ese link, pero finalmente estoy yéndome a un sitio que es controlado por los delincuentes. Entonces, es importante siempre fiarse arriba, que realmente sea Facebook, escribirlo. Normalmente nosotros, www.facebook.com y demás, y lo mismo con una entidad financiera si es del caso, ¿sí? Para precisamente evitar ese tipo de fraudes. O, por ejemplo, que usted necesita pagar su factura de teléfono, entonces le aparece algo así como lo que vemos en pantalla, y entonces ingresas tus datos y supuestamente apareces que debes tanto en la factura, pero finalmente esa transacción o ese pago se va a ir es para manos del cibercriminal que tiene afectado ese sitio que es muy parecido al sitio web de su telefonía móvil. O también de pronto usted hace compras en línea, entonces de pronto tiene alguna cuenta en Mercado Libre y a través de Mercado Libre usted hace una compra y finalmente pues le suplantan ese sitio, entonces le dicen, no, mire, por ejemplo el caso que vemos en pantalla, es un caso que alguien tiene una cuenta y le dice que suspendieron su cuenta, que por operaciones irregulares, entonces que si quiere contactarnos, usted debe ingresar a ese link que ven ahí encerrado en un círculo rojo, pero ese link pues lo va a llevar a otro sitio que es controlado por un delincuente que va a tomar sus datos personales, perdón, y va a generarle un fraude. Otra de las modalidades también es el phishing, ¿no? Que es que te hacen una llamada telefónica. Entonces, acá en este caso, los atacantes llaman a las víctimas haciéndose pasar por empleados de una organización, de una entidad, de un familiar, y finalmente lo que están buscando es generar esa cercanía, esa empatía, esa confianza, para que yo le entregue la información que ellos quieren, ¿sí? Y asimismo, empezar a perfilarme y volverme un objetivo claro para ellos. Entonces, y poderme sustraer información personal, datos bancarios y demás. Entonces, algunos ejemplos de phishing, pues son llamadas que hacen creer que uno de sus familiares se encuentra en una detención. Entonces, de pronto a muchos de ustedes les ha pasado que los llaman y le dicen, mire, que yo soy de la policía, que tengo capturado aquí un familiar, un sobrino suyo. Entonces, ahí entran a jugar con esa psicología inversa, por decirlo así, de uno para hacerlo caer y hacer entregar la información, hacer lo que consigne dinero y demás. ¿Sí? O solicitan información confidencial, o se hacen pasar como un operador tecnológico, entre otros. Entonces, aquí lo que vemos es esto. Entonces, porfa, ¿me puedes rodar el video número 2? ¿Eres tan amable? Entonces, vamos. Hola, prima, ¿cómo está, prima? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Qué hubo, prima? Mire, lo que pasa es que yo tuve un accidente ahorita, prima, qué pena con usted. Lo que pasa es que atropellé a una señora que estaba en embarazo y no me acordé y el seguro de la moto se venció a medianoche, prima, ¿usted me puede ayudar? Sí, ¿cómo lo puedo ayudar? Prima, lo que pasa es que, vea, como no tengo el seguro, me toca darle $1.000.000 a la pareja, al familiar de la señora embarazada. Entonces necesito que usted me haga el favor y me colabore con esa plata y yo se la devuelvo. Lo que pasa es que el efectivo lo tengo en la casa, pero aquí no tengo forma y estoy en carretera en vía nacional. ¿Usted me puede ayudar con ese $1.000.000? Sí, hágale rápido, dígame dónde se los consigo. Prima, ya le paso al policía que está aquí conmigo, ¿listo? Sí, hágale. Aló, buenas tardes, mi señora, ¿cómo está? Habla con el sargento Benavides. Sí, buenas tardes. Mire, mi señora, es muy sencilla la situación. Aquí el joven es menor de edad, tiene vencido el seguro de la moto y la señora está en mal estado. La verdad, el familiar está pidiendo $1.000.000 para no poner la denuncia. ¿Usted puede enviar ese dinero en este momento? Sí, señor, claro. Mire, mi señora, va a ser muy sencillo. Le voy a dar mi número de cédula y usted con ese número de identificación va a enviar el dinero para yo podérselo dar al familiar de la víctima. Y así saldamos esta situación y no hay ningún inconveniente. ¿Está de acuerdo? Sí, claro, hágale. Por favor, tome nota del número de identificación mío para que por favor haga el envío lo más pronto posible, por favor. Sí, ¿cómo es? Dígame. 1028. Listo, mi señora. Entonces, recuerde que habló con el sargento Benavides y ahí estamos a la espera del dinero, ¿de acuerdo? Por favor, nos llama, inmediatamente haga la consignación de ese dinero. Sí, señor. Si usted no envía esa plata, complicado para el joven. Que esté muy bien. Hasta luego. Oiga, esta gente cómo sigue cayendo, ¿no? Son bien bobos. Ya llevamos el quinto del día, papá. Seguimos haciendo plática aquí en la cárcel. Usted ha sido víctima de la llamada Tigo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en ese video, es la forma en que los delincuentes nos contactan y nos hacen creer que un familiar está
inmerso en un accidente de tránsito y eso hace que jueguen con nuestros sentimientos, ¿sí? Con nuestras emociones y esto hace que pues nosotros caigamos en ese tipo de trampas, en ese tipo de fraudes. Entonces, otro caso que quiero traerles acá porque pues es importante cuando hablemos de estas modalidades de fraude contarles los casos reales, cómo funcionan y cómo las personas se hacen pasar, digamos, por operadores tecnológicos o por operadores de entidades financieras. Entonces les voy a mostrar acá o vamos a escuchar un audio también que es corto, precisamente un ejemplo donde una persona ya tiene el libreto grabado y hace una llamada para tratar de convencer a otra persona de que le está ofreciendo un servicio. Entonces, porfa, corres el audio número 1, por favor. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Trato de comunicarme con el señor Arbey Alberto Sáenz Rojas. Sí, con él habla. Mucho gusto, me presento, señor Arbey. Mi nombre es Luisa Pérez, ejecutiva financiera del Banco de... ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, sí, señorita, gracias. Nos alegra que se encuentre muy bien, señor Arbey. Primeramente le informo, la llamada está siendo grabada y monitoreada para efectos y calidad de nuestro servicio. El motivo de mi llamada el día de hoy, señor Arbey, es con el fin de poder validar y verificar que es... Aló. No. Es con el fin de poder validar y verificar si usted ya cuenta con conocimiento acerca de los beneficios implementados a nuestros clientes de vivienda. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los beneficios como son desembolso de devolución del IVA, incrementación de seguridad y exoneración de cuota de manejo, señor Arbey? No, señorita, no tenía conocimiento de eso. Perfecto, señor Arbey. ¿Usted me permite, yo le brindo información en este momento? Ok. De acuerdo, señor Arbey, me permito informarle que debido al decreto 535 establecido el 10 de abril del año 2020, todas las entidades financieras a nivel nacional nos encontramos en la obligación de realizar lo que es el desembolso de devolución del IVA. Esto corresponde a todas las compras, pagos, movimientos realizados con su portafolio bancario, es decir, que a la fecha de hoy usted tiene un saldo acumulado a favor por un valor de 320.000 pesos. Al aire, por favor. Bueno, entonces lo que ustedes escuchaban ahí es un audio que pues para uno le parece real, como si lo estuvieran realmente contactando de una entidad y le estuvieran ofreciendo productos o estuvieran actualizando. Eso pasa a diario, ¿sí? Y son personas o son que están privadas de la libertad. En este caso es un audio, digamos, que se les filtró a dos personas. La chica que está en ese momento dando toda la información, que habla sobre toda una normatividad, que hace que su charla sea muy creíble, ¿sí? Porque pone palabras, digamos, que puede utilizar en algún momento alguna entidad o alguna empresa, ¿sí? Entonces, eso hace que las personas vayan generando esa confianza y entreguen la información. Pero finalmente ya después el audio, la persona, digamos, al que le estaban haciendo la llamada era también otro retenido y le dice que de dónde se estaban hablando. Entonces, la chica es del Buen Pastor. ¿Sí? Entonces está hablando desde una cárcel y esto es lo que pasa a diario. Entonces con todos estos mensajes de texto, con las campañas de phishing, especialmente con este tipo de campañas a través de llamadas telefónicas, donde buscan sustraernos la información, hacer que nosotros caigamos en ese tipo de trampas, en ese tipo de engaños y entreguemos nuestra información. Entonces, digamos, hay dos casos muy puntuales a nivel del ejemplo de phishing. Por otra parte, ya viene el tema del smishing, que es otra modalidad también, que es un ataque también de ingeniería social que utilizan esta vez, mensajes de texto, ¿sí? Para engañar a las personas, para que descarguen ya sean programas o para que sigan alguna URL o para que entreguen algún tipo de información. Entonces ya son todos estos mensajes que a veces nos llegan, ¿no? Que venga, que su cuenta se desactivó, que usted se ganó un premio y demás. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá está que su banca ha sido bloqueada por motivos de seguridad, que para desbloquearla de manera segura, pues usted debe ingresar a ese sitio o esa URL que ellos le muestran. Pero finalmente cuando usted como usuario ingresa a esa URL, pues lo va a llevar a un sitio que es controlado por estos delincuentes que buscan finalmente es robarle esa información para acceder a sus sitios transaccionales o robar su información personal. O por ejemplo, hola Leo con Luis Roa, entonces digamos este caso que vemos ahí es un tema que le llega por mensaje, por una red social, por WhatsApp o por un mensaje de texto y le da un número telefónico para que se contacte. Entonces viene el mensaje de texto donde pues llama la atención, dice, uy, venga, yo tengo que buscarme ese dinero, son $185.000, pues
Entonces voy a llamar a ese número y cuando llaman a ese número, pues sale otra persona que ya también tiene un discurso preparado y empieza a engañarlo, ¿sí? O de pronto también hay otros temas, por ejemplo, que estás navegando o estás en tu correo electrónico y aparece un mensaje que no, que soy el heredero de una gran fortuna, estoy enfermo, voy a morir en pocos días, entonces por esta razón te he escogido a ti para que tú seas el heredero de esa fortuna que yo tengo, de una gran fortuna, y yo quiero que gastes con tus seres queridos, y lo único que pido de ti es que pagues los impuestos para poder pasar esa plata desde Nigeria a Colombia, y ya, y que hagas muchas oraciones para que yo me mejore. Entonces, pero finalmente hay muchas personas que caen en este tipo de fraudes, en este tipo de estafas. Entonces, digamos, con el ámbito de ser engañadas, en el ámbito de querer obtener una ganancia, entonces finalmente lo que están haciendo es perder sus dineros. O les llega la lotería, entonces que se ganó la lotería, pero pues si se gana la lotería sin comprarla, entonces hay que dudar, ¿sí? Hay que dudar en este tipo de casos. Por otra parte, pueden llegar mensajes como estos que vemos: estimado cliente, su tarjeta de crédito ha sido bloqueada. Entonces, juegan con ese tipo de cosas. Entonces, les llega un mensaje y pues si uno tiene la urgencia de utilizar algún recurso que tenga contenidos en la tarjeta, pues uno va a ingresar en estos sitios. Por ejemplo, te dicen que hoy te felicitan por ser el ganador de 5 millones de pesos en efectivo y una moto Big Wheels, que hay que llamar a la atención al cliente. Entonces, cuando llega ese mensaje o lo envían a esa red social, entonces lo empiezan a embolatar, lo empiezan a engañar, empiezan a generar que esa atención esté enfocada, digamos, en esos mensajes y buscando siempre que tú entregues información. Y acá mostrarles un ejemplo de esa combinación entre las dos, entre que te llaman y te envían un mensaje de texto. Este, digamos, es un caso de alguien que se hace pasar por digamos, por un call center de un operador telefónico y le dice que toman contacto vía telefónica y se identifican como ese operador de telefonía y le dicen: mire, es que le vamos a enviar a través de mensaje de texto un link para que usted descargue una aplicación para que usted acelere su navegación y regalarle datos de navegación. Entonces, pues la persona, como durante toda la llamada la acompañan y la guían, entonces le dice: bien, efectivamente le llega el mensaje de texto a este número por el cual estamos hablando, usted debe ingresar a ese link y ese link debe descargar una aplicación, esa aplicación la instala en su dispositivo, en su teléfono, y listo, y usted ya puede tener una mayor velocidad y más datos. Entonces la persona pues finalmente se guía, la persona dice: mira, es que me está saliendo una advertencia y dice que eso es peligroso. Entonces la persona del teléfono le dice: no, eso no es peligroso, no te preocupes, eso es algo normal del proceso. Entonces la persona sigue creyendo que le están llamando y acompañando, pero finalmente instala una amenaza o instala un artefacto malicioso, un producto malicioso, que finalmente le hace robo de sus datos personales, la información que tenga usted contenida en el teléfono, y pues accede, digamos, al control del dispositivo sin que uno como usuario se dé cuenta. Entonces, ese tipo de engaños son los que existen y evolucionan día a día. Por otra parte, vemos también un ejemplo muy claro, que es el QR Shim. Entonces, de pronto, el término hace parte, digamos, al QR que uno le dicen cuando uno a veces va a un restaurante y va a ver el menú, o va a pagar en supermercado, o va a pagar en el taller, ¿sí? Entonces, los ciberdelincuentes que están haciendo, pues están suplantando esto. Entonces, lo que ustedes ven ahí en pantalla, entonces alguien sobrepone un código QR sobre el real. Al hacer eso, pues ya hay un fraude. ¿Por qué? Porque la información que captura ese código ya no se va a ir para la entidad financiera o para la persona que haya creado de forma benéfica el código QR, sino se va a ir para el lado del ciberdelincuente. Y de esto lo encontramos en los restaurantes, lo encontramos en los aeropuertos, en los talleres y demás. Y aquí hay un caso muy común también que pasó, esto pasó en Cartagena, donde una persona iba a pagar el arreglo de su motocicleta, iba a pagar 110.000 pesos y pues allí ya se vio que le habían falsificado ese QR, lo habían sobrepuesto. Cuando la persona pagó, pues fueron a validar si se había hecho efectivo el pago y pues no lo encontraron. ¿Por qué? Porque los recursos se habían ido para otra parte. Entonces ahí se da cuenta uno dónde está. También, esto también está disparado en Latinoamérica. Son unos casos que ocurrieron en México,
también precisamente en algunos restaurantes, precisamente donde suplantaron estos códigos QR. Ejemplos de phishing también comunes, entonces encontramos que le puede llegar un mensaje de texto, ¿no? Está usted normalmente, le llega un mensaje de texto y alguien le dice, hola, lo siento, te envío un código de 6 dígitos por mensaje de texto, por error, me lo puedes pasar, es urgente. Entonces uno, y venga, ¿qué pasó acá? Entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, esos 6 dígitos, les cuento que esos 6 dígitos son, cuando uno está instalando WhatsApp en un dispositivo móvil, él le pide 6 dígitos para poder validar o autenticar que usted es el dueño de esa cuenta y que se va a instalar en ese dispositivo o en ese teléfono. Entonces, esos 6 dígitos son para eso. Entonces, por eso es importante tener un doble factor de autenticación. Las redes sociales como WhatsApp tienen ese factor. Es decir, es un código que uno puede generar de 4 dígitos. Entonces, así, digamos, tengan acceso a mis 6 dígitos. Si no tienen esos 4, pues no lo van a poder instalar. Entonces, para que lo tengamos presente. O pueden llegar mensajes como estos, ya puedes activar nuevos colores o regalos de Mercado Libre, o su cuenta está inhabilitada, o rastree su paquete. Y pues, esto es nuestro call center. Son delincuentes que están desde las cárceles buscando cómo engañarnos, cómo generar confianza para finalmente, pues, generarnos un daño. Por otra parte, también pues tenemos el skimming, ¿no? Porque no, es una modalidad que no ha desaparecido y está porque están los cajeros electrónicos. Los delincuentes instalan dispositivos ilegales en cajeros automáticos o en terminales POS cuando uno va a pagar el tanqueo de combustible, entre otras. Pues lo que busca es clonar las tarjetas y pues empezar a realizarnos compras y pues empieza a llegar la información de las compras que uno no ha autorizado. Pues ya casos que la Policía Nacional ha validado y ha investigado y pues ha hecho judicializaciones al respecto. Otro es el fraude con tarjetas débito y crédito, entonces también incluye la clonación precisamente de esas tarjetas o que en los cajeros electrónicos colocan mini cámaras para hacerse a la información de la tarjeta, la información de la clave secreta, ¿sí? O clonan la información total de esa tarjeta precisamente para obtener esa información personal y financiera. Entonces aquí van a la cárcel por clonar tarjetas de crédito y estafar a extranjeros en el centro. Eso fue una operación acá en Bogotá y en Cartagena. Así delinquía la red que clonaba tarjetas de crédito y débito, ¿sí? Acá vemos otro caso, se articulan banda dedicada al hurto de información de cuentas bancarias en Cartagena. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué está enfocado tanto este crimen o este fraude en Cartagena? Porque es que allá, digamos, hay mucho turista, es una ciudad turística, la gente la visita mucho y hay mucha transacción comercial. Entonces, digamos que las investigaciones se han enfocado mucho hacia el sector. Fraude en línea, entonces, pues este tipo de fraude involucra actividades fraudulentas en Internet, estafas, sitios falsos, venta de productos inexistentes, ofertas engañosas, solicitudes de inversión fraudulentas. Entonces le llega de pronto un mensaje y le dice que si usted quiere trabajar, tienen una contratación de personal en tiempo parcial, un trabajo medio de 10 a 20 minutos, o le dice que si usted trabaja 1 hora o 2 horas, entonces le ofrecen un pago, digamos, muy jugoso por trabajar desde la casa. Entonces, pues no hay que fiarse tanto de este tipo de cosas. O de pronto le dice, buenas noticias, ha sido seleccionado para formar parte del equipo de Facebook como asistente en línea, y le dicen que le van a ofrecer hasta casi 1 millón de pesos diarios, 999,000 pesos diarios, solo por tiempo limitado. Contáctanos para reservar, sí, que debe tener una cierta edad, pero digamos siempre buscando la forma de engañarnos y hacer de que nosotros caigamos en ese tipo de fraudes. Fraudes con documentos falsos, entonces también los delincuentes utilizan documentos falsificados para abrir cuentas, para sacar planes de teléfono, para hacer diferentes diligencias que finalmente nos van a afectar a nosotros. Entonces aquí vemos también cómo caen estas personas o estas bandas que se dedican a hacer esa falsificación de documentos de identidad para abrir cuentas, para realizar transacciones fraudulentas, entre otros. Entonces, este tema, digamos, sigue. Por esta razón es importante tener siempre en cuenta nuestros documentos, a dónde los dejamos, a quién se los damos, con quién los compartimos. El tema de las Ponzi y esquemas piramidales, esto sigue siendo, digamos, un auge. Digamos, siempre los vamos a ver en Colombia, la forma más fácil como de obtener recursos. Entonces, que si invierto 1 millón de pesos en un mes o en 15 días voy a tener 4 o 5 millones de pesos, pero pues
Ustedes saben que estos esquemas prometen retornos de inversión irrealmente altos utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, ¿no? Esto es piramidal, entonces los primeros que entran y así, y se va formando una pirámide hasta que esto se colapsa y finalmente pues uno pierde su dinero cuando invierte en este tipo de economías. Colombia entre los países más afectados por fraudes piramidales, entonces denuncian nueva estafa piramidal en Colombia, es un tema que pasó hace poco en Manizales, y pues esto surge porque pues juegan, digamos, con la necesidad de uno, entonces uno vende, empeña la casa, empeña, digamos, todos sus enseres, sus electrodomésticos, digamos, en busca de generar unos recursos, pero finalmente pues va a terminar no siendo estafado o perdiendo su dinero. Entonces, en este caso, el robo de identidad, ¿no? Los ciberdelincuentes obtienen información personal de individuos y las utilizan para cometer fraudes. Entonces, ¿cómo la obtienen? Vuelvo, insisto, al video que estábamos viendo al principio y por eso lo puse como premisa, ¿no? Así de fácil, digamos, obtienen esa información, ¿sí? ¿Cómo nos llamamos realmente? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Y demás. Entonces, es importante que tengamos ese conocimiento. Luego, para hacer precisamente, ya de conocer esas modalidades, pues nosotros debemos saber cómo hacer esa prevención precisamente del fraude, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos prevención del fraude? Pues con esto que estamos haciendo precisamente, conociendo cuál es la normatividad, conociendo cuáles son los delitos, conociendo cómo denuncio y demás. Entonces, cuáles son los canales, a quién debo acudir, ¿sí? Cuáles son los delitos, cuáles son esas modalidades, y pues eso lo aprendo aquí, generando educación y conciencia, generando precisamente sensibilización sobre las tácticas que utilizan los estafadores, cómo me pueden estafar, cómo me llega esa información, si me llega por mensaje de texto, si me llaman, si me llega un correo electrónico, si me contactan por teléfono, si me ofrecen, ¿sí? Y demás. Entonces ahí, teniendo en cuenta ese tema de la malicia indígena, es muy importante porque no todo lo que brilla es oro. Seguridad de las contraseñas, importantísimo esto, o sea, no utilizar la misma contraseña para todos, no compartir esa contraseña con nadie, hacer que esa contraseña sea privada, no guardarla por ahí detrás del celular, colocarla en alguna agenda que uno utilice, dejarla expuesta públicamente y demás. Entonces es muy importante eso, que las contraseñas sean fuertes, sean únicas. Si uno tiene, digamos, redes sociales, cuentas de ahorro y demás, pues que esas contraseñas no estén relacionadas, ¿sí? Entonces, utilizar contraseñas que sean robustas, pues que sean fáciles de aprenderse, pero de difícil adivinación para personas externas a nosotros. Entonces, es importante tener en cuenta esto, lo que les digo, no anotarlas por ahí, dejarlas en una agenda, porque la agenda uno la puede perder en alguna reunión, se le quedó, y pues hay personas que sí se encargan, hay muchas personas que cogen las tarjetas para retirar su dinero y colocan la contraseña en el papelito donde va metida la tarjeta, ¿sí? O la colocan con marcador detrás de la tarjeta y pues eso es una mala práctica. La autenticación multifactor, lo que les decía, es importante eso, o sea, que utilicemos una contraseña que sea robusta. Entonces acá digamos el ejemplo que vemos ahí con el atún, que tenga doble tapa, eso es lo que buscamos para traerlo aquí a términos coloquiales, ¿sí? Es decir, que sea muy difícil de adivinar por parte de estos criminales, pero que yo la pueda recordar fácilmente. Entonces, eso es lo que hay que hacer y tener en cuenta. La verificación de las transacciones, ¿no? Entonces, estar pendiente de verdad de los mensajes que les llegan del banco, saber, digamos, cuál es su saldo, saber qué compra, saber qué hace. Mensualmente le va a llegar un extracto, entonces usted sentarse juiciosamente a revisar el extracto, o si hay una aplicación móvil asociada, digamos, a esos movimientos transaccionales, pues usted validar que realmente usted hizo esa compra, que usted hizo ese pago, ¿sí? Y precisamente eso es llevar ese control para saber usted qué tiene en su cuenta y saber qué compró, qué realizó, qué gestionó a través de su cuenta, qué compras hizo. Cuidado con los enlaces adjuntos, ¿no? Y archivos adjuntos. Entonces, ¿por qué? Porque es que finalmente lo que buscan estos ciberdelincuentes es buscar la forma en que usted sí o sí le dé clic a un link que viene o descargue una amenaza cibernética
o vaya a un formulario web previamente diseñado por los ciberdelincuentes y entregue su información. Entonces, no abra los correos electrónicos a los cuales usted sospeche, ¿no? Porque muchas veces vienen correos electrónicos que no son para mí, de un remitente que yo no conozco y sin embargo yo lo abro, ¿sí? Entonces, es importante no hacer esta mala práctica. Por ejemplo, entonces viene un caso de estos, notificación de comparendo por exceso de velocidad máxima permitida. Entonces, le llegó un correo electrónico donde dice que usted cometió una infracción de tránsito. Entonces, usted, uy, ¿cómo así? Entonces, usted ingresa y usted ve una página así, muy parecida a la del RUN, y le dicen ver comparendo, y usted ingresa ese enlace, y ese enlace tiene una clave. Y entonces usted dice, no, venga, yo voy a dar mi comparendo porque ¿cómo así que me están poniendo un comparendo de tránsito? Entonces, cuando usted ingresa todo eso y usted valida, pues es una amenaza cibernética, ¿sí? Que tiene unas capacidades para robarle información, para cifrarle la información, para, digamos, si usted tiene algún antivirus instalado en su celular o en su computador, pues para saltarse ese control, pero después después de que usted abrió el correo, usted se acordó que usted no tiene ni moto ni carro y que usted anda en bicicleta, por ejemplo. Entonces dice, no, pero, porque siempre pensamos que, no, pues, ¿qué puede pasar? O sea, lo máximo que puede pasar es que el comparendo no sea para mí, o cuando estás navegando en internet aparece una ventana donde dice que eres el ganador de una tablet, de un computador, de un viaje a las Bahamas. Entonces, lo máximo que uno piensa como usuario final, porque uno no tiene, digamos, esos controles definidos o esas recomendaciones definidas, es no me va a pasar nada. Pero sí le está pasando algo, que se esté descargando algo sin su consentimiento, sin que usted sepa, y pueda afectarle su información personal. Otro ejemplo es este. Carta fiscal que usted debe presentarse por falsificación de documentos. ¿Cómo así? Me está citando de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ahí es donde el ciberdelincuente juega mucho con su psicología, ¿sí? Con su necesidad. Dice, no, me están citando de la Fiscalía. ¿Cómo así? No, venga, yo miro cuál es el proceso. ¿Quién me denunciaría? ¿Quién me demandaría? Entonces, lo mismo, tú ingresas la contraseña que está allí y pues estás descargando una amenaza que puede afectar tu información personal. La protección de datos personales también, no compartir información personal como números de tarjeta de crédito, contraseñas, información financiera, ¿sí? Y demás, a menos de que esté seguro de la autenticidad, ¿sí? O de quién se la esté solicitando. Entonces, es importante no compartir esta información con todo el mundo porque pues uno no sabe qué puede llegar a pasar, ¿sí? Seguridad en dispositivos, entonces es importante, por lo general uno normalmente a través de los dispositivos móviles es que maneja uno todo. Una aplicación móvil, el correo electrónico, cosas de trabajo, cosas de familia, toma fotos, redes sociales, hace de todo en el celular. Entonces es importante que tenga esa protección, ¿no? Entonces por lo menos esa contraseña, por lo menos que tenga un antivirus, por lo menos que tenga un patrón de identificación que haga que la información que esté allí sea segura. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos hacer. Seguridad de las compras en línea, entonces validar que los sitios sean reales donde uno está generando la comercialización, donde está generando uno la compra, que realmente sea el sitio, que sea seguro, que sea auténtico y que pues la compra finalmente le llegue a uno como le debe llegar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer para precisamente hacerlo. Luego vamos aquí ya en esta vía, pues vamos a hablar un poco de las tendencias antifraude, es decir, ¿qué hay hoy en día evolucionando digamos, en el tema tecnológico para evitar precisamente ser víctimas de estos fraudes? Entonces, la autenticación biométrica, importante, es decir, todos esos trámites que hagamos, entonces vaya con la huella, va, digamos, con la captura de rostro, ¿sí? Y demás, porque es importante eso, que va con un patrón, así digamos como manejamos nosotros nuestros celulares que tienen captura o, bueno, tienen apertura a través de facial, a través de la huella, a través del pin o el patrón, asimismo hacer todas nuestras transacciones para evitar ser víctimas, digamos, de estas suplantaciones o de estos fraudes. Alertas y notificaciones de actividad, entonces, digamos, las entidades o digamos, lo mismo, cualquier entidad que uno, donde tenga uno sus cuentas y demás, pues envían notificaciones. Es importante también estar teniendo en cuenta estas notificaciones, pues porque ahí envían muchos tips, envían los movimientos de su cuenta y sus comportamientos. Entonces es importante siempre estar
alerta a estas notificaciones. ¿Por qué? Porque lo pueden uno sobreadvertir de que hay una transacción que usted no realizó, que una transacción que usted no autorizó, y esto hace que finalmente pues tengamos esa alerta, ¿no? Entonces es importante estar al tanto de estas notificaciones y actividades que nos ponen alertas, porque nos llega un mensaje de pronto a medianoche y de pronto no lo alcanzó a escuchar, entonces no, que generamos una compra por tanto dinero a esta hora, entonces eso le debe generar una alerta, porque normalmente uno a esa hora no hace una transacción, ¿sí? O una compra, entonces es importante tener en cuenta esas alertas. Y ya por último, entonces, ¿qué acciones podemos realizar? Entonces, a nivel de usuario, pues es todo ese tema de higiene digital. ¿Qué es lo que les cuento? La higiene digital, ¿qué es? Es utilizar una contraseña robusta, saber qué información publicamos en fuentes como las redes sociales, qué información compartimos a través de WhatsApp, saber qué información también compartimos a través de nuestros teléfonos o que guardamos o gestionamos a través de nuestros dispositivos móviles. Concientizarnos es esto que estamos haciendo, es decir, conocer todas esas modalidades del fraude, cómo me pueden afectar, cómo pueden llegar a mí, cómo los ciberdelincuentes día a día van innovando en sus campañas maliciosas para llegar a nosotros y defraudarnos, ¿sí? Causarnos una afectación, utilizar, vuelvo e insisto, las contraseñas seguras, evitar reutilizar contraseñas, es decir, que este mes utilicé Colombia 123, entonces mañana utilizo porque hago cambio de claves, entonces Colombia 1234, entonces utilizar contraseñas más robustas, evitar conectarse, digamos, a redes Wi-Fi que ustedes desconozcan. ¿Por qué? Porque les cuento que los ciberdelincuentes, digamos, van a estos sitios donde hay Wi-Fi públicas, un aeropuerto, un terminal, un parque, un centro comercial, y están en la capacidad de suplantar esas redes Wi-Fi. Entonces, cuando uno se conecta de pronto por ahorrarse unos datos o porque uno no tenía datos, porque les llegó el corte de la factura, y uno se conecta allí, y si uno hace alguna transacción, es posible que un ciberdelincuente le esté robando esa información y uno no se dé cuenta, ¿sí? Entonces es eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, seguridad también en los perfiles de las redes sociales, eso tiene unos elementos de privacidad que finalmente les permiten asegurarse de quién puede ver su publicación, quién puede compartir, quién puede dar un like, un me gusta y demás. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y pues siempre validar qué información personal dejamos en Internet. Entonces es importante siempre tenerlo en cuenta, porque esto hace que seamos más ciberseguros, que tengamos realmente una higiene digital y pues que conozcamos estas modalidades delictivas. Y pues por último, y no menos importante, pues digamos que esta es una frase con la que cierro esta conferencia. Las empresas invierten millones en firewalls, cifrado y dispositivos para acceder de forma segura, y es dinero malgastado porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena. Es decir, la cadena, digamos, a nivel de ciberseguridad, seguridad de información, a nivel del fraude, pues vamos a ser siempre nosotros los usuarios o clientes. Entonces, si nosotros no nos concientizamos, pues una entidad, en el caso de Cavipetrol, pues puede invertir mucho recursos en protegernos, digamos, en protegerlos a todos ustedes, pero si nosotros no nos concientizamos y no conocemos, pues digamos que ahí vamos a tener un error, digamos, como humanos. Entonces, finalmente este era el mensaje que les quería traer y pues darles las gracias por su atención. Entonces, abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos con algunas de las preguntas que tienen nuestros asociados. Don Rodrigo quiere preguntarte, ¿es recomendable permitir que en el dispositivo que se esté usando se guarden las claves? Resulta y pasa que, como les decía, no es una buena práctica. No es una buena práctica porque ya los ciberdelincuentes crearon, vamos a decirlo, vamos a ponerlo en términos coloquiales, han creado artefactos maliciosos capaces de robarse esa información que está allí. Y pues llegan a través de las modalidades que les dije, un mensaje de texto, un correo electrónico y demás. Entonces, no es recomendable, digamos, autoguardar las contraseñas allí. Y pues es recomendable cambiarlas periódicamente, las de sus correos electrónicos, las de sus redes sociales y demás. ¿Sí? Hay unos gestores de contraseñas que sí, que son pagos, que no son tan caros y que eso sí le permiten a usted pues tener una seguridad mucho mayor con sus contraseñas. Perfecto.
Johnny quiere preguntarte, bueno, en este momento se está viendo mucho sobre las plataformas de préstamo virtual. ¿Qué puedes hablarnos acerca de eso? Sí, efectivamente, y usted lo ha visto en noticias, ¿no? O sea, eso de que te llega el mensaje y te dicen, no, que te aprobamos 1.000.000 de pesos, y entonces es el gota a gota virtual, ¿no? Entonces, después de que te llega y aceptas ese dinero, digamos que te llega a Nequi, por decir algo, que es una de las billeteras más utilizadas, entonces empiezan estos extorsionistas a decirte, bueno, por ese 1.000.000 de pesos me tienes que pagar diario 20.000 pesos. Si no me empiezas a pagar, entonces ya empiezan a ponerse groseros, amenazantes, desafiantes. Entonces es importante que una vez llegue esta información o evidencien esos dineros que llegan a su Nequi, por decir algo, su DaviPlata, entonces automáticamente tomen comunicación con la entidad financiera y lo reporten, ¿sí? Y pues obviamente lo denuncien ante las autoridades. Muy bien, tenemos otra inquietud de uno de nuestros asociados y dice, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de un ciberataque? Las consecuencias de un ciberataque son bastante importantes, ¿no? Porque un ciberataque no es normal, digamos, no es que yo ataque, digamos, una empresa X y solamente se afectó la empresa X. Entonces, ahora voy a un ejemplo muy puntual y muy claro. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasó el año pasado con Keralty, no? Ustedes dirían, no, pero es que Keralty, dentro de Keralty está Sanitas, y dirían, pues, ¿qué puede pasar? Atacar una Keralty, pero es que realmente el impacto es un daño colateral. ¿Por qué? Porque Keralty tiene muchos pacientes, y eso que pasó con ese ataque, pues que finalmente hizo que hubiese una indisponibilidad en la atención médica, en cirugías, en medicina interna, en medicina especializada, en dispensación de medicamentos. Entonces hubo un daño importante, digamos, a Colombia, porque son muchos pacientes que dependen de eso. Eso mismo pasa, digamos, con una afectación que ha pasado con INVIMA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que finalmente las importaciones, exportaciones, validación de productos ha dejado de funcionar de forma correcta por esas afectaciones. Entonces, el daño es importante. Entonces, si hay una afectación a, digamos, lo que pasó, digamos, con IFX Network, que no pasó directamente en Colombia, pero sí es un proveedor de servicio que tenía su sede en Chile y tenía un nodo específico acá en Colombia, pues afectó a muchas entidades en Colombia que tenían un servicio contratado con ellos. Entonces el impacto es importante. ¿Por qué? Porque puede dejar de operar una entidad y eso puede causar pérdidas millonarias. Entonces imagínense en qué puede pasar si se afectara, digamos, un Ecopetrol, si se afectara un tema de Codensa, de gas natural, ¿sí? Entonces, pues dejaría de prestar un servicio muy importante para el país, y eso haría que los daños colaterales fueran importantes. Clínicas, hospitales, hoteles, nuestras mismas casas dejaran de funcionar correctamente. Entonces, es un daño importante, pero por esta razón es importante concientizarnos de qué riesgos, peligros hay y cómo los podemos prevenir. Muy bien, don Luis quiere preguntarte, ¿cuál debe ser el cuidado que debo tener en mi información personal? ¿La pueden realmente usar mal? Sí, o sea, de hecho es importante no entregar, por ejemplo, los documentos. Somos muy dados a sacar fotocopias de los documentos, a compartir información a través de diferentes fuentes de información. Es importante que no descuidar esta información, así como cuando nos dan nuestra cédula. Sí, es importante, siempre uno la guarda en su billetera, en su cartera, y uno es muy meticuloso y muy cuidadoso con esa información. Entonces, por esta razón es importante no compartir esta información con personas con las que uno no tenga un nexo de confianza, porque estas personas la van a utilizar en nuestra contra. Y para hacer esa protección de ese dato o de esos datos, pues es importante solamente compartirlas con las personas autorizadas para recibir la información. Entonces, digamos, en el caso de ustedes, pues, como Cavipetrol, pues ustedes tienen ya definidos unos acuerdos de confidencialidad, ustedes tienen definidos unos protocolos, cómo le solicitan la información, a quién se la deben entregar, cómo se la deben entregar, y eso hace que se proteja el dato y la información personal. Muy bien. Juvenal quiere preguntarte, ¿a dónde se debe denunciar cuando nos hacen este tipo de estafas? Sí, ¿Qué mira, debemos hacer? la Policía Nacional, a través de su Centro Cibernético Policial, tiene un CAI virtual que funciona 24/7. Ese CAI virtual te sirve primero para asesorarte qué te está pasando y qué modalidad delictiva es las que puedes estar siendo víctima.
Y hay una página como tal que se llama A Denunciar, ¿sí? Y esa página de denunciar, pues precisamente tiene todas esas modalidades, precisamente del delito informático, donde directamente la denuncia se va para la Fiscalía General de la Nación y te ponen, digamos, un fiscal de reparto con el que te van a contactar, a quien te van a contactar y te van a decir, vea, queremos más información relacionada con su denuncia, aclaremos la denuncia, tienes evidencia para aportar, entonces aportemos y demás. Entonces, por lo general son estos dos canales. Perfecto, tenemos otra inquietud. ¿Cuál es la mejor forma de podernos proteger? La mejor forma de protegernos realmente es acatar todas las recomendaciones, sensibilizarnos, capacitarnos, conocer las modalidades delictivas. Así como, digamos, yo les mostré en la presentación qué pasaba con cada, digamos, uno diría el tecnicismo, ¿no? El phishing, pero ¿qué es eso? ¿Cómo me llega? Entonces es poder entender cuál es la forma y el canal en que los delincuentes llegan a mí, cómo me pueden engañar, cómo pueden tratar de engañarme, cómo me llega una llamada telefónica, cómo me llega un mensaje de texto, cómo me llega un correo electrónico buscando engañarme. Entonces, la mejor forma es concientizarnos y capacitarnos en estos temas. Muy bien, y nos vamos con la última pregunta que te la hace el señor Johnny. Cuando pasan este tipo de casos y se hacen compras fraudulentas, los bancos están en capacidad de poder devolver esos dineros. ¿Qué proceso se debe seguir? Sí, hay que, digamos, en esos casos en particular hay que tener, por lo que te digo, o sea, primero, pues, obviamente la reclamación directa a la entidad, ¿sí? Para precisamente donde tú digas que no fuiste tú la persona que hizo la transacción, va la denuncia también a las autoridades, precisamente para tener, digamos, ese acervo probatorio y ese refuerzo de que tú no estabas, porque lo que les digo, y vuelvo al ejemplo, ¿sí? Porque eso le pasó a una presentadora muy popular acá en Colombia. A ella les llegaron unos mensajes de texto de unos compras y unos movimientos de transacción de sus cuentas y le llegaron a medianoche, pero ella se dio cuenta hasta las 6 de la mañana, que se levantó. Entonces, digamos que ella lo que hizo fue automáticamente tomar contacto con la entidad financiera donde tenga su cuenta, reportar precisamente o denunciar esas transacciones y ya la entidad lo que tiene que hacer es empezar a investigar qué es lo que pasó. Entonces ya finalmente si se dan cuenta a través de las investigaciones y demás y todo el tema de auditorías, digamos si hubo retiros por cajero, entonces ya van a investigar en los videos, pues tú no vas a estar. En las compras en tiendas y demás, pues si miran videos y transacciones, pues tú no vas a estar porque en esa hora estabas en otro lado. Entonces, después de que se genere toda esa investigación, pues el banco tomará la decisión de reversar, digamos, estos pagos y poderte devolver el dinero. Perfecto. Y para los asociados que tienen dudas en caso que lleguen a recibir algún tipo de notificación de alguna transacción de Cabipetrol que no corresponda, queremos invitarlos a que se contacten con nosotros a través de la cuenta de servicio al cliente o a través de sus asesores integrales. Carlos, muchas gracias por toda la información que nos regalaste en la tarde de hoy. De nuevo, nos disculpamos con nuestros asociados por los inconvenientes que tuvimos de sonido. Queremos invitarte, Carlos, a que te despidas de todos nuestros participantes. Estimados asociados Cabipetrol, darles las gracias de verdad por permitirme participar en este evento tan importante y pues ya digamos que la última recomendación, tener en cuenta esto que acabamos de ver acá porque es importante, replíquenlo al interior de sus familias y pues tengamos en cuenta estas recomendaciones y evitemos ser víctimas del fraude. Y pues nuevamente gracias a Cabipetrol por la invitación. Muchas gracias y estimados asociados, de nuevo pues nos disculpamos por los inconvenientes. Asimismo queremos recordarles que hoy es el Día Antifraude de Cabipetrol y que la conferencia busca fortalecer nuestra respuesta a esta problemática que nos afecta a todos y que la podemos vivir en cualquier momento. Recuerden también que al finalizar este evento van a ver en sus pantallas la encuesta de satisfacción. Agradecemos su colaboración diligenciándola, ya que su opinión es muy importante para nosotros. Próximamente encontrarán la grabación de esta actividad en nuestro canal de YouTube. Recuerden que en el momento en el que les llegue una notificación de alguna transacción desconocida, deben reportarlo a Cabipetrol. La lucha efectiva contra el fraude requiere una colaboración continua entre los asociados y el fondo. Así promovemos una cultura de transparencia y de responsabilidad. Así que gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad.